Prepárense, titanes, porque hoy vamos a hablar acerca de dimensionar correctamente cómo es la defensa personal. Este análisis que vamos a hacer es un contraste entre la teoría de lo que se aprende en las clases, entre los mitos que se difunden a menudo y entre la experiencia personal, de lo que te puedo contar que me ha sucedido en muchas ocasiones que he tenido que, lamentablemente, ejercer la defensa personal. Claro, yo no soy un maestro de los puños, pero es importantísimo decir que no hay ninguna especie de arte marcial, llave, técnica definitiva que sea infalible en una situación de conflicto callejero. Para las personas que jamás han peleado y para las personas que no saben cómo es un conflicto de forma real, piensan que el tener un alto grado dentro de una disciplina de deporte de contacto o arte marcial ya es prácticamente un seguro de que te vas a poder defender sin ningún problema cuando tengas un conflicto allá afuera con algún loco que se quiera meter contigo. Y que también hay personas que les gusta aprender defensa personal no para defenderse, sino para ejercer desde la posición del abusivo. En mi experiencia hay que tener 3 principios clave. La primera es tener condición física, la segunda es tener habilidad de reacción y la tercera es saber cuándo aplicar el criterio de tener que ejercer la defensa personal. Pero sin importar la situación, te lo puedo garantizar totalmente que la mejor defensa es evitar todo conflicto. Y esto te lo voy a explicar más a detalle al final del video. Me doy cuenta que allá afuera hay una confusión bastante grande acerca de lo que es la defensa personal. Desde la persona que le gusta buscar los problemas para abusar, hasta la persona que busca los problemas para comprobar y mostrarle a todos los demás que puede defenderse y que es capaz de hacerlo. Este tipo de personas allá afuera, cuando están en un conflicto real, piensan que pueden hacer lo que quieran y piensan que las reglas van a seguirse de cierta manera. Y lo verdadero es que cuando te encuentras a una persona violenta allá afuera, generalmente son personas cobardes que no les tiembla la mano para ejercer cualquier estrategia o para atacarte en grupo, y si es necesario, van a ensañarse contigo hasta las últimas y más graves consecuencias. En una ocasión a mí me tocó ver a una persona que estaba muy golpeada y dijo, pero es que yo estaba peleándome uno a uno con esta persona y de repente llegó su amigo y le ayudó, y yo consideré que eso fue muy injusto. O sea, sí, es claro que fue una cuestión injusta cuando hablamos precisamente desde la perspectiva de las competencias de deporte que se basa en reglas y en una confrontación uno a uno. Pero les repito, cuando hablamos del mundo verdadero y de estas personas cobardes, es obvio que esta persona estaba buscando quizá el problema y que no estaba pensando en tener una confrontación justa con la otra persona. Por eso es que la atacaron en grupo y esta persona terminó bastante lesionada. Tengo 33 años y me he peleado cerca de 10 veces en toda mi vida. Y les puedo decir por experiencia que en ninguna de esas ocasiones he tenido una confrontación de lo que podrían llamar las personas justa, considerando los siguientes aspectos. Que la persona con la que tuve el problema era de mi edad. Que esa persona y yo teníamos de cierta manera la misma complexión física y podría haber una cierta igualdad de condiciones. Que en todas esas ocasiones yo me pude confrontar con esta persona en un 1 a 1 y no hubo necesidad de que nadie más interviniera. Pero ¿saben cuál fue la realidad? Y es aquí cuando les menciono que hay que dimensionar la auténtica realidad, porque lo que se nos maneja como teoría es muy incompatible con lo que sucede. Cuando yo tuve estas confrontaciones, eran personas no solamente más grandes de edad, sino también de tamaño físico. Les puedo decir que estas personas tenían aproximadamente 5 años más que yo. Jamás he tenido una confrontación con alguien que sea de mi propia edad ni de mi propio tamaño físico. Siempre han sido personas que desde una perspectiva del abusivo han pensado que tienen muchas oportunidades de ganarme porque son más grandes que yo en edad y en tamaño físico. Después de la primera pelea que yo tuve fue una cuestión bastante injusta, porque era una persona que me llevaba 5 años, y no solamente 5 años, medía 15 centímetros de estatura más que yo. ¿Se acuerdan de la pelea que Goku tuvo con Vegeta? Prácticamente fue algo semejante, porque los dos casi nos tuvimos que retirar arrastrándonos de tremenda golpiza que nos metimos. Y muchas veces cuando yo tuve las confrontaciones en la calle se escuchaba que decían, no, de 1 a 1, tú deja que el compa se meta, no, que nadie se ponga, no, sí, deja que se pare, deja que se pare. ¿Y qué pasaba cuando la persona pues respetaba esas normas honorables? Pues que en el momento en que se encontraba en una distracción o en una pequeña desventaja, la otra persona actuaba de formas bastante incuestionables e injustas. Y es ahí cuando dices, oh vaya, ¿estás queriendo entonces que yo siga las reglas para que yo me encuentre en desventaja?
En esta parte es donde voy a fusionar los 3 aspectos que les mencioné que yo considero pilares fundamentales. El hecho de tener una buena condición física, de practicar ya sea el arte marcial o la técnica que tú uses para tu defensa personal, de tener buena habilidad de reflejo, porque las personas a menudo piensan que metiéndose a 3 clases de alguna arte marcial, por ejemplo karate, ya con eso es suficiente para poder defenderse ante cualquier ataque, y no es cierto. Al menos yo podría decir que si tú eres una persona activa en competencias y se comprueba que tienes esta agilidad y resistencia física, podrías tener una probabilidad de poder defenderte ante una confrontación callejera. Te repito, es solamente una posibilidad porque no es una garantía, porque allá afuera no hay una confrontación de un 1 a 1, hay confrontaciones de un 1 a 2, de un 1 a 3 o de un 1 a 5. Y entonces se meten las personas confiadas de pensar que por unas cuantas clases de defensa personal ya son maestros de los puños, terminan tan lesionados, pero tan lesionados, que yo creo que una persona que no sabe pelear está más a salvo que ellos. Y bueno, esto por evitar los problemas, no necesariamente porque tengan alguna especie de habilidad mágica. Y esto ya como conclusión, y se los retomo del punto inicial del video, porque es importante tener un criterio para saber cuándo aplicar la defensa personal y cuándo no. Hay ocasiones en las que se nos dice que hay que tener comunicación asertiva, valores civilizados, todo ese tipo de cosas que en el discurso suenan bastante agradables. ¿Y qué pasa allá afuera cuando te metes con una persona que no tiene la educación, el nivel de empatía y todas esas cuestiones de las que se nos habla que nosotros sí tengamos? Pues que están constantemente tocando nuestra puerta para buscar los problemas. Por eso les repito, yo no estoy promocionando en este video que vayan y que sean violentos con las personas que están afuera de las paredes de su casa. Simplemente les estoy haciendo hincapié en que hay que saber cuándo tener ese buen criterio, porque los problemas inevitablemente llegan a ti. Aun cuando seas la persona más tranquila y pacífica, nunca va a faltar allá afuera que te topes con uno de estos abusivos que están desubicados y que les gusta, les divierte y no se escatiman para hacer cualquier tipo de estrategia cobarde al momento de meterse con una persona. Habrán ocasiones en las que digas, bueno, definitivamente yo ya no puedo contenerme, es necesario tomar cartas en el asunto de forma directa. Habrán ocasiones en las que de todas maneras te vas a tener que aguantar por mucho que parezca complicada de soportar esa situación. Porque, como te lo repetía, no es un 1 a 1. Si te toca un 1 a 5 o te toca exactamente un 1 a 3 y vas acompañado de una persona que pueda ser vulnerable porque sea un menor de edad, tu pareja, algún acompañante que esté susceptible de ser un objeto de ataque, entonces ahí tendrías que considerar de verdad las consecuencias. Habrán veces en las que pues sí, puedas decir, ok, hoy hubo justicia, se hizo lo necesario, se obtuvo lo necesario, se mostró una lección. Habrán otras ocasiones en las que digas, ¿sabes qué? Esta elección yo no se las puedo enseñar, me tengo que retirar porque de por medio está mi integridad física y la de otra persona que me acompañe si es el caso. Y aquí se los dejo simplemente como historia para mostrarles lo cobardes que pueden llegar a ser las personas. En una ocasión yo fui al cine con mi familia y estábamos formados en la fila de los tickets. Nos quedaban aproximadamente 5 lugares cuando de repente llegó una pareja de novios que se veía que apenas eran mayores de edad. Uno podía notar que eran bastante jóvenes porque el chico era delgado, se notaba su semblante juvenil y aparte iba acompañado de su novia. Y justamente en ese momento iba llegando una persona que ya le llevaba un promedio de unos 10 años. Estamos hablando de que es una diferencia enorme, no solo en cuestión de edad, sino también en fuerza física. Esta persona quiso competir con el chico que había llegado bien, sin correr, sin empujar, a formarse en la fila de los tickets. Pues ¿saben qué es lo que hizo? No necesito ser muy descriptivo, pero el chico iba vestido con una playera blanca y toda se la dejó manchada. Ya sabrán de qué. A las personas que estábamos ahí nos pareció un acto bastante injusto porque el chico simplemente iba a pasar una tarde de diversión con su novia y estos abusivos pues quisieron lucirse. Todavía se fueron a su carro gritando amenazas en caso de que alguien intentara detenerlos. ¿Y saben qué fue lo peor? Que nadie pudo hacer nada y nadie quiso hacer nada. No es que a mí me hubiera encantado poder quizá meter las manos, porque a veces puede ser contraproducente. Sin embargo, en ese entonces yo no tenía tanta diferencia de edad con este chico. Él tendría apenas la mayoría de edad y yo le llevaría unos cuantos 3, 4 años más. Pero como les mencionaba, comparando el hecho de la confrontación que hubiera sido con esta persona, el resultado quizá no hubiera sido tan diferente. Y más aún considerando que iba con un amigo. Y he estado expuesto a estas situaciones semejantes en el transporte público, en la escuela, en el trabajo,
con mis vecinos. Saben, los escenarios son tan grandes y por eso les hago hincapié en que hay que estar siempre preparados, tomar la dimensión de la realidad como es y saber cuándo poder plantarse y hacer frente y cuándo saber retirarse. Gracias por estar en Central 4, espero que les haya gustado este video. Me ayudarían bastante si me regalan un like, se suscriben y comparten mi contenido. Estaría genial si me pueden compartir alguna experiencia que les haya pasado de este tipo, ya sea en una experiencia o que hayan presenciado o alguien les haya platicado una situación semejante. Es importante que podamos compartir estas experiencias porque la comunidad puede aprender a través de los otros. Nos vemos en la próxima y gracias por tu tiempo.